poco vi Cold Storage, la nueva película de Liam Neeson. Es una comedia de terror con un hongo mutante que sale de control en una bodega de almacenamiento. Y me quedé pensando en algo. Liam Neeson haciendo comedia, otra vez. Porque antes de eso fue The Naked Gun, donde el tipo que amenazaba por teléfono a secuestradores en Taken ahora hacía el papel de Leslie Nielsen. Y funcionaba. Y unos años antes de eso ya había aparecido en Derry Girls, una serie de comedia norirlandesa, interpretándose a sí mismo, creo, en una especie de aparición, en un cameo que le dicen, que no tenía ningún derecho a ser tan gracioso, porque la serie esa es buenísima. Pero hay una película suya que no es comedia, una que me pegó en un lugar que no esperaba. Se llama The Commuter, salió en 2018. Es un thriller de acción bastante convencional. Neeson interpreta a Michael, un tipo que viaja todos los días en el tren al trabajo y de regreso a casa. Y un día le ponen una trampa donde el trayecto hay balazos y todo lo que existe en una película de acción. La película no es memorable, pero hay una escena al inicio que sí lo es, al menos para mí. En los primeros 5 minutos de la película, antes de que empiece la acción, Michael está sentado en el tren junto a Walt, un tipo mayor interpretado por Jonathan Banks, el que hace a Mike Ehrmantraut de Breaking Bad y Better Call Saul. No se conocen de fuera, se conocen del tren, de verse todos los días, año tras año, haciendo el mismo recorrido. Walt le pregunta qué está leyendo. Michael dice que Cumbres Borrascosas. Walt dice que es de Charlotte Bronte y Michael lo corrige, Emily. Igual le responde algo como, claro, Emily. Esa cara no se me olvidaría. Es una conversación entre todos desconocidos que se conocen de tanto repetir la misma rutina. Y entonces Walt dice algo que me quedó grabado. Mi hijo insiste en que me retire. No sé, tal vez. Todos los días son una lucha. Empieza a sentirse como una cuenta regresiva. Para allá en la mañana, para acá en la noche. Y un día eso termina contigo. Michael le pregunta, ¿qué cosa termina contigo? Y Walt le responde, la vida. Se despiden con un nos vemos en la próxima vuelta y cada uno sigue su camino. Es una escena de menos de un minuto y probablemente la mayoría de las personas la olvida porque después empiezan los balazos. Pero a mí me agarró desprevenido porque Walt no está escribiendo una película, está escribiendo mi semana básicamente. Yo no tomo un tren, acá en Guatemala no hay trenes para pasajeros. Mi versión del tren es una bicicleta eléctrica o a veces va a pie o a veces en bus. Durante años hice 14 kilómetros de ida y 14 de vuelta, 28 kilómetros diarios en la ciudad de Guatemala, que no fue diseñada para ciclistas o para personas en buses. Ya leí de eso en otro video, me mudé, la distancia bajó de 7 kilómetros por trayecto, luego trasladaron mi oficina y ahora son 5, pero el ritual es el mismo. Salir al bus, llegar, trabajar, salir al bus, llegar, cenar, dormir, repetir. 5 días a la semana, 50 semanas al año, y así van pasando los años. En la oficina el ritmo es todavía más marcado. Los mismos procesos, los mismos sistemas, los mismos formularios, el mismo correo institucional, los mismos pasillos, y uno empieza a contar no en días, sino en fin de mes, porque es cuando cae el pago. El fin de mes se convierte en la unidad de medida del tiempo. Y un día te das cuenta de que no estás contando hacia adelante, estás contando hacia atrás. Y el countdown del que habla Walt, la cuenta atrás, la cuenta regresiva. Hay un paper académico que encontré de una estudiante filipina, Felicia Pérez, de la Universidad de Santo Tomás en Manila. Se llama Gabriel Marcel's Existential Fulcrum in the Everyday Commuting. Y el argumento central es que el trayecto diario, ese que todos tratamos como tiempo muerto, puede ser el espacio más fértil para la reflexión existencial. Marcel, un filósofo francés del siglo XX, distinguía entre dos tipos de reflexión. La primaria, que es la superficial, a dónde voy, al trabajo. Y la secundaria, que es la profunda, a dónde voy realmente con mi vida. La primera resuelve el problema práctico,
La segunda te enfrenta con el misterio de tu propia existencia. Y lo que dice Pérez en su paper es que el viaje diario, precisamente por ser repetitivo, nos da la oportunidad de pasar de la primera reflexión a la segunda. Porque cuando ya conoces la ruta de memoria, cuando ya no tenés que pensar en el camino, tu mente queda libre y ahí aparecen las preguntas que uno normalmente evita. Marcel también hablaba del mundo roto, un mundo donde la gente ha perdido la capacidad de reflexionar, de imaginar, de conectar con los demás. Un mundo donde estamos tan ocupados sobreviviendo que olvidamos vivir. Y citaba que una persona realmente viva no es alguien que simplemente tiene gusto por la vida, sino alguien que esparce ese gusto a su alrededor y que tiene algo esencialmente creativo en sí mismo. Eso conecta directo con Séneca, que escribió algo que llevo años masticando. Está en De la brevedad de la vida. Dice, y parafraseo, no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. La vida es suficientemente larga si se invierte bien, pero cuando se derrocha en la rutina, en la distracción, en hacer cosas que no significan nada para nosotros, entonces sí, al final nos sorprende lo corta que fue. Lo más incómodo de esa idea es que Séneca no está hablando de la gente que no hace nada, está hablando de la gente ocupada. Séneca dice, la condición de todos los ocupados es mísera, pero la más mísera de todas es la de quienes no se afanan en ocupaciones propias, sino que duermen para un sueño ajeno, que caminan para un curso ajeno. Eso es el viaje diario cuando no le encontrás sentido propio. Marco Aurelio en sus meditaciones insistía en algo que suena simple, pero que es difícil de vivir. Cada día podría ser el último, y que eso no debería ser motivo de angustia, sino de claridad. No decía, viví como si fuera el último día, en el sentido de la fiesta y derroche, sino en el sentido de preguntarte si lo que estás haciendo ahora es lo que elegirías hacer si supieras que se acaba. Y esa pregunta, cuando te la haces en serio, mientras viajas en bus te pone a pensar. Epicteto lo ponía de otra forma. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. El tráfico no depende de mí. La infraestructura de la ciudad no depende de mí. Que un bus me cierre el paso no depende de mí. Lo que sí depende de mí es qué hago con las horas que me quedan después del trayecto. Y ahí donde la cuenta atrás deja de ser una condena y se convierte en una pregunta. Yo no puedo dejar de ir a trabajar, no puedo eliminar el trayecto. No puedo evitar que la rutina exista, pero sí puedo decidir qué hago con lo que queda. Un podcast sobre libros que me importan, otro donde juego rol de mesa en solitario, que suena ridículo hasta que lo probas. También un blog, proyectos de electrónica que empecé a los 40 y tantos, proyectos de programación solo por aprender, el guión de este video que estoy grabando ahora, ir al gimnasio, compartir con mi familia, compartir con mis amistades, salir a pasear, ir a ver la película de Mortal Kombat 2 que está muy buena, en una función de matiné. No son grandes cosas, no van a cambiar el mundo, pero son mías. Son las cosas que hago cuando la cuenta atrás se detiene por un rato, cuando dejo de ser el técnico que da ida y vuelta y empiezo a ser la persona que eligió estar aquí, haciendo esto. Y creo que es lo que Walt no encontró, o lo que... Bueno, no voy a dar spoiler de la película, pues porque cuando dice todos los días son una lucha, empieza a sentirse como una cuenta regresiva. No está describiendo el trabajo, está describiendo una vida donde el trabajo es lo único que hay. Al final de la escena, Walt se despide con una frase muy gringa. Nos vemos en la próxima vuelta. Yo mañana voy a agarrar el bus o la bicicleta o iré a pie, voy a salir de la casa, voy a hacer los mismos 5 kilómetros, voy a llegar a la misma oficina, voy a abrir los mismos sistemas y al final del día voy a hacer el mismo camino de regreso. Pero entre ida y vuelta hay espacio. Hay un podcast por grabar, un libro por leer, un circuito por armar, una idea por escribir, una persona con quien hablar. Hay vida entre los trayectos, si uno decide ponerla ahí. La cuenta atrás en realidad nunca se detiene, pero lo que haces mientras corre, eso sí depende de vos. Bueno, nos vemos en la próxima vuelta.